Daniel Acosta vivía solo en una pequeña casa de campo, a las afueras de San Juan de la Maguana. Era un hombre tranquilo, de unos 56 años, exmilitar retirado, de costumbres simples y una rutina que no cambiaba desde hacía años. Se levantaba temprano, cuidaba su terreno, alimentaba a sus gallinas, escuchaba música en la radio y por las noches miraba el cielo mientras fumaba su pipa de madera. Desde joven había sido curioso, pero nunca fue creyente de teorías raras. Decía que todo en la vida tenía una explicación lógica, hasta que empezaron a pasar cosas que ni su mente militar ni su experiencia podían explicar. Todo comenzó una noche de abril de 1997. Daniel estaba sentado en su mecedora, observando el cielo como de costumbre. De repente notó una luz extraña, como una estrella que se movía rápido, y luego se detenía en seco. Pensó que era un satélite o algún avión militar, pero después vinieron más luces. 1, 2, 3, hasta 5 objetos brillantes, flotando sin hacer ruido. Cambiaban de dirección con movimientos imposibles. Daniel se levantó, fue por sus binoculares, y cuando miró, sintió un escalofrío. Las luces no eran esferas, eran triángulos con bordes iluminados, y parecían observar. Esa fue la primera noche, pero no fue la última. Durante las semanas siguientes, los animales del terreno empezaron a comportarse de forma extraña. Las gallinas se negaban a salir del gallinero, los perros ladraban al cielo sin razón aparente, y los pájaros que solían cantar por las mañanas habían desaparecido. También había problemas con la radio, interferencias constantes, sonidos metálicos y a veces voces distorsionadas en idiomas desconocidos. Pero lo más extraño fueron los sueños. Daniel, que solía dormir profundo, comenzó a tener pesadillas, repetitivas. En ellas se encontraba en una sala completamente blanca, sin paredes visibles, sin sombras, sin suelo real. Todo parecía flotar. Frente a él siempre estaba la misma figura. Un ser alto, delgado, sin cabello, de piel grisácea y ojos negros como el petróleo. Nunca hablaba con la boca, pero Daniel escuchaba una voz dentro de su cabeza. Siempre le hacía la misma pregunta. ¿Qué te hace humano? Al principio pensó que eran sueños causados por el estrés o la edad, pero entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Una noche, Daniel se fue a dormir como siempre. Eran las 10:00 p.m. Al día siguiente, despertó en su cama, descalzo, con la ropa del día anterior, pero el reloj marcaba las 2:30 a.m. Miró la hora en su radio, luego en su reloj de mano. Ambos coincidían. Pensó que había dormido poco, pero cuando fue al baño, notó algo raro. Tenía los pies sucios, con tierra húmeda. Al mirarse al espejo, vio que tenía una pequeña cicatriz redonda en la nuca. No recordaba haber salido. No recordaba nada. Fue al hospital local al día siguiente, y un médico amigo suyo, el doctor Cabrera, le hizo una revisión. No encontró nada grave, pero la cicatriz lo intrigó. No parecía una herida natural, más bien una marca quirúrgica. Le preguntó si se había operado recientemente, pero Daniel negó con la cabeza. No había ido al hospital en años. El doctor tomó una foto de la cicatriz y le dijo en voz baja, «Esto no lo hicimos nosotros». Esa noche, Daniel empezó a escribir. No sabía por qué, pero sentía una necesidad urgente de dejar registro de lo que veía en su mente. Durante horas escribió sobre la sala blanca, el ser gris, las luces, la sensación de flotar, y sobre todo, la voz mental que le repetía, «¿Qué te hace humano?». Escribía sin pensar, como si alguien guiara su mano. Pasaron los días, y los sueños se hicieron más intensos. A veces, ya no eran solo imágenes. Sentía emociones que no eran suyas, memorias que no reconocía, como si viera el mundo desde otra conciencia. En un sueño, sintió lo que era tener un cuerpo sin emociones, sin sentido de belleza, solo con lógica, y luego, en otro, sintió una tristeza inmensa al ver una flor marchitarse. Pero no era su tristeza,
Era como si alguien más estuviera usando su alma para entender algo. Daniel se asustó. Pensó que estaba perdiendo la razón, pero cuando investigó un poco en revistas viejas de fenómenos extraños, encontró relatos similares. Personas en otras partes del mundo decían haber tenido sueños iguales, haber desaparecido por horas, o haber encontrado cicatrices sin explicación. La mayoría hablaba de figuras altas con ojos negros, y la misma pregunta, ¿qué te hace humano? La coincidencia lo dejó sin aliento. Entonces comenzó a buscar en Internet. Aunque era torpe con la tecnología, aprendió rápido. Entró en foros de experiencias extraterrestres, leyó artículos ocultos y encontró un patrón. Muchos relatos hablaban de pruebas mentales, de emociones inducidas, de entidades que no buscaban dañar, sino entender. No era invasión, no era violencia, era curiosidad. Un día, Daniel recibió un correo electrónico de alguien que había leído uno de sus comentarios en un foro. La persona se llamaba María Elena Torres, una psicóloga de Medellín. Decía haber tenido experiencias parecidas. Le envió su número. Daniel dudó al principio, pero algo en su interior le decía que debía llamarla. La conversación duró más de 3 horas. María también soñaba con una sala blanca. También recordaba una voz mental. También tenía una cicatriz. Pero lo más impactante fue cuando describió una escena que Daniel nunca había contado públicamente. Una prueba en la que debía consolar a un ser que lloraba sin lágrimas, solo con energía. Ambos la habían vivido, en sueños separados. A partir de ese momento comenzaron a trabajar juntos. Reunieron más testimonios, de Argentina, Chile, México, incluso España. Todos diferentes, pero con el mismo núcleo. Entidades no humanas, que querían entender lo que era el dolor, la esperanza, la inspiración, el amor sin motivo. Daniel empezó a preguntarse si todo eso era parte de una misión más grande. Tal vez su vida tranquila, su aislamiento, su pasado militar. Todo lo había preparado para este momento. Y aunque tenía miedo, también sentía una extraña paz, como si finalmente, después de años de rutina vacía, su existencia tuviera un propósito. En el fondo de su alma, sabía que el verdadero contacto no era físico, era emocional, y que lo que esas entidades buscaban no era nuestra tecnología, sino algo mucho más raro, incluso para nosotros. Esa capacidad humana de sentir lo imposible, de llorar por belleza, de sacrificarse sin lógica. Esa noche, Daniel volvió a mirar el cielo. Las luces habían desaparecido. El silencio era profundo, pero dentro de él, algo había despertado, y no volvería a dormir igual. Después de aquella noche en la que Daniel Acosta sintió que algo había cambiado dentro de él, su vida nunca volvió a ser igual. Aunque las luces en el cielo ya no aparecían, su mente estaba más despierta que nunca. Ya no podía ignorar lo que había vivido. Los sueños, las cicatrices, la voz mental que le preguntaba qué lo hacía humano, todo eso seguía latiendo fuerte dentro de su cabeza. Cada día se levantaba con más preguntas y menos respuestas. Pasó semanas leyendo y buscando información. No podía hablar con nadie en su pueblo, porque temía que lo tomaran por loco. Su único refugio eran los foros de Internet, donde otras personas compartían experiencias parecidas. Fue allí donde conoció a María Elena Torres, la psicóloga colombiana que, como él, había vivido encuentros imposibles de explicar. Después de aquella primera llamada, ambos sintieron que no estaban solos. Y eso lo cambió todo. María era diferente. No solo era valiente por compartir su experiencia, también tenía una manera especial de analizar lo que les pasaba. Ella no lo veía como una invasión ni como algo negativo. Le decía a Daniel que quizás esas entidades, en lugar de enemigos, eran estudiantes. Estaban aprendiendo algo que habían perdido o que nunca habían tenido. Daniel, que siempre había sido escéptico, empezó a considerar esa posibilidad. Durante los siguientes meses, María y él comenzaron a recopilar testimonios,
Primero en Colombia y República Dominicana, luego en Argentina, México, Perú, Bolivia y hasta España. Hablaban por videollamadas, grababan entrevistas y poco a poco formaron un archivo con más de 30 casos. Lo más extraño era que, aunque esas personas nunca se habían conocido entre sí, todos decían cosas parecidas. Algunos hablaban de sueños compartidos con figuras altas y delgadas, otros contaban cómo despertaban con lágrimas sin razón, o cómo veían escenas emocionales que no eran suyas. Uno de los testimonios más impactantes era el de una mujer mexicana que, en medio de una visión, sintió la muerte de un hijo, aunque en la vida real nunca había sido madre. Sentía el vacío, la pérdida y la tristeza como si fueran reales. Cuando María analizó ese testimonio, dijo algo que Daniel no olvidó jamás. No nos estudian por fuera, nos están explorando por dentro. Había un patrón claro. Las entidades no usaban violencia, no tomaban órganos ni hacían experimentos físicos como en las películas. Lo que parecía interesarles era algo mucho más difícil de entender: emociones puras, reacciones humanas a situaciones sin lógica. Querían ver cómo el ser humano responde al amor, al dolor, al miedo y al sacrificio. Y sobre todo, querían comprender algo que para ellos era completamente ajeno: la capacidad humana de sentir algo que no tiene sentido práctico. En una de las grabaciones, un hombre chileno contó que en una de sus visiones había sido puesto frente a una elección: salvar a un ser querido o a sí mismo. Y sin dudarlo en el sueño, eligió morir para salvar a su madre. Después, recordó que una voz le dijo: «Eso no es eficiente, pero es hermoso». Daniel y María no podían dejar de pensar en eso. ¿Era posible que esas entidades no entendieran el altruismo, la compasión, la forma en que los humanos se sacrifican por otros sin razón lógica? Tal vez en su mundo, esas cosas ya no existían. Con el tiempo, María encontró un patrón aún más preciso. Muchas personas que vivieron esas experiencias tenían una sensibilidad emocional muy alta. No todos eran científicos ni intelectuales. Algunos eran artistas, maestros, músicos, enfermeros, madres solteras, gente común, pero con una profunda capacidad de conectar emocionalmente con otros. Daniel comenzó a llamarlos los sensibles. No porque fueran débiles, sino porque tenían algo que los hacía únicos. Podían sentir lo que otros sentían, podían imaginar la tristeza de alguien sin conocerlo, o llorar por la felicidad de un extraño, y parecía que eso era lo que las entidades querían entender. María, con su experiencia como psicóloga, comenzó a escribir un informe con todos los casos. Dividió los datos por tipo de emociones experimentadas, duración de las visiones, tipo de entidades observadas y, sobre todo, la repetición de ciertas frases. Una de las más comunes era: «Tu caos es tu poder». Esa frase, en especial, le llamó mucho la atención. En varios casos, las personas contaban que en medio de momentos caóticos, cuando todo parecía perdido, las entidades se acercaban más, como si observaran con mayor atención. Daniel recordó entonces una visión suya donde estaba en medio de una guerra. Todo explotaba a su alrededor y él corría a salvar a un niño. Al hacerlo, una figura lo miraba sin intervenir. Solo observaba. Cuando terminó el sueño, escuchó claramente: «Tú elegiste el caos, y en el caos floreciste». Esa idea cambió completamente su forma de ver las cosas. Tal vez lo que hacía especial al ser humano no era su inteligencia ni su tecnología, sino su manera de actuar en momentos de incertidumbre. En el caos, donde todo es impredecible, los humanos sienten, eligen, lloran, ríen y siguen adelante. Tal vez esas criaturas, por muy avanzadas que fueran, nunca habían tenido que lidiar con lo impredecible, con lo emocional, con lo absurdo de la vida humana. María y Daniel siguieron trabajando en su archivo de casos. Cada historia los acercaba más a una conclusión. Los líderes alienígenas no ven a los humanos como simples animales curiosos.
Nos ven como portadores de algo que ellos perdieron o que nunca lograron desarrollar. Algo tan difícil de explicar que solo puede sentirse. Un día, recibieron un correo extraño, sin remitente, solo con un archivo adjunto y una frase en el asunto: ellos ya están entre ustedes. El archivo contenía un documento en inglés, con sellos oficiales borrados y el título Third Mind Protocol, Eyes Only. En el documento se hablaba de una operación secreta del gobierno estadounidense llamada Tercera Mente, en la cual se analizaban encuentros con seres no humanos desde los años 70. El objetivo era entender por qué ciertos humanos eran seleccionados una y otra vez. En el informe se mencionaban 3 habilidades clave: intuición emocional frente a situaciones complejas, adaptación rápida al cambio extremo, capacidad de sacrificarse por otros sin beneficio propio. Daniel lo leyó una y otra vez. Se sintió profundamente identificado. Y no solo él, María también. Y muchos de los que habían entrevistado cumplían con esas 3 características. Esa noche, mientras hablaban por teléfono, María le dijo algo a Daniel que lo marcó. ¿Y si no es que ellos nos están eligiendo, sino que nosotros los estamos despertando? Esa idea le dio vueltas durante días. ¿Podría ser que el contacto no fuera solo una observación? ¿Y si al sentir nuestras emociones, esas entidades también estaban cambiando? ¿Y si, poco a poco, estaban recuperando lo que habían perdido? Daniel ya no tenía miedo. Ahora entendía que su experiencia no era una maldición ni una locura. Era parte de algo más grande, algo que apenas estaba comenzando. Desde que Daniel y María recibieron aquel documento llamado Third Mind Protocol, su perspectiva del mundo cambió por completo. Ya no estaban solo recolectando testimonios extraños. Ahora sentían que eran parte de algo más profundo, algo silencioso pero inmenso, una conexión entre lo humano y lo que venía de más allá. No sabían cómo aquel archivo había llegado hasta ellos, pero sabían que era real, y que su contenido confirmaba lo que ya sospechaban. Había una razón detrás del interés de esas entidades en ciertas personas. Los días siguientes fueron extraños. Daniel sentía una mezcla de emoción y miedo. Soñaba más seguido, y los sueños eran cada vez más claros. En uno de ellos, estaba caminando en un bosque que no reconocía. La niebla era espesa, los árboles altos como torres, y a su lado, caminaban 3 figuras. No eran humanas, pero tampoco parecían amenazantes. Caminaban en silencio, observándolo. De pronto, una de ellas habló dentro de su mente: «Estamos aprendiendo de ti». Luego, sin aviso, el sueño cambió. Apareció frente a una ciudad destruida, y en el centro, una flor crecía entre los escombros. Entonces escuchó otra voz, suave y profunda. La lógica no puede crear esto, solo el dolor y la esperanza. Daniel despertó con lágrimas en los ojos. No sabía si lloraba por miedo, por belleza o por algo que no lograba entender. María, por su parte, comenzó a recibir mensajes de más personas. Algunos hablaban de sueños en los que se les mostraban momentos de su infancia, pero desde otra perspectiva, como si alguien más estuviera mirando sus memorias para analizarlas. Otros contaban cómo, en sueños o visiones, se les pedía imaginar una solución a un problema imposible, cómo salvar a un mundo sin emociones. Y muchos, después de esas visiones, se despertaban con una sensación extraña, como si alguien los hubiera tocado por dentro. Uno de los casos más interesantes fue el de un joven en Costa Rica. Se llamaba Andrés. Tenía 22 años. Trabajaba en un supermercado y vivía con su abuela. Nunca había tenido interés por lo paranormal, pero desde hacía 3 meses soñaba con una biblioteca infinita, donde los libros no tenían letras, solo emociones. Podía tocarlos y sentir amor, rabia, culpa, alegría. En uno de esos sueños, una entidad le pidió que mostrara lo que era el perdón. Andrés se vio entonces de niño, perdonando a su padre ausente. Sintió todo el proceso emocional, la rabia, la tristeza, la liberación,
Cuando despertó, tenía una sensación de ligereza que nunca antes había sentido. Daniel y María empezaron a notar que los sueños de las personas no eran solo recuerdos ni proyecciones mentales, parecían pruebas. Y no pruebas para confundir o dañar, sino para comprender lo que significa sentir como humano. Mientras recopilaban más historias, una idea comenzó a formarse. Los alienígenas no estaban aquí para estudiar cuerpos ni tecnología. Estaban aquí para estudiar el alma humana. Y lo hacían a través de experiencias emocionales extremas, como si intentaran construir dentro de ellos algo que habían perdido o que jamás tuvieron: empatía. María, con su mente analítica, propuso algo que a Daniel le pareció increíble. ¿Y si están intentando evolucionar, pero emocionalmente? ¿Y si nos necesitan para dar ese paso? Daniel no respondió al instante, pero en su interior sentía que ella tenía razón. Todo lo que estaban viviendo apuntaba a una sola cosa. Los humanos no eran los más inteligentes ni los más desarrollados, pero tenían algo que para esos seres era único y valioso: sentimientos impredecibles, reacciones sin lógica, capacidad de amar en medio del dolor. Una noche, mientras Daniel estaba en su casa leyendo los últimos testimonios, se fue la luz de repente. Pensó que era un apagón común, pero cuando salió a ver, notó que todo estaba extrañamente silencioso. No se oía ni un grillo, ni el viento, ni los perros de los vecinos. Solo un silencio pesado, casi irreal, y entonces lo vio. Una figura parada al borde de su terreno, inmóvil, alta, delgada, con ojos grandes que reflejaban la luna. No sentía miedo. Era como si ya lo conociera. La figura levantó una mano, pero no dijo nada. Daniel sintió una presión suave en la cabeza, como si alguien susurrara en su interior: «¿Estás listo?». Luego la figura se desvaneció en la oscuridad. No caminó, no voló, simplemente desapareció. Daniel se quedó allí, sin palabras. Volvió a su casa, y al entrar, la luz volvió como si nada hubiera pasado. Al día siguiente recibió un mensaje de María. Decía que había tenido un sueño muy claro, donde Daniel estaba rodeado de luz y muchas entidades lo observaban desde lejos. Uno de ellos decía: «Este es el portador». Ella no entendía qué significaba, pero sentía que algo grande estaba por pasar. A partir de esa noche, Daniel empezó a tener sueños que no eran solo suyos. Veía recuerdos de otras personas, incluso de gente que nunca había conocido. Sentía sus emociones como si fueran suyas. En uno, vio a una mujer dar a luz en medio de la guerra, protegida por un enemigo que no hablaba su idioma. En otro, un niño compartía su única comida con un animal herido. Cada escena era profundamente humana. Cada acción, un acto de compasión sin sentido práctico, y en cada visión, una presencia observaba en silencio. Fue entonces cuando Daniel entendió. Estaba sirviendo de puente. Era una especie de transmisor emocional. Su alma, su mente, su historia de vida. Todo estaba siendo usado como canal para mostrar a esas entidades cómo es sentir de verdad. Tal vez por eso lo habían elegido. No por ser especial, sino por su capacidad de conectar, de observar el mundo con el corazón. María, al saber esto, propuso que grabaran un mensaje conjunto. Un mensaje para otros como ellos. Un llamado para quienes también sentían que estaban viviendo algo extraño, algo más allá de lo normal. Grabaron un video sencillo, donde contaban lo esencial, que había una inteligencia observando, que no buscaba dominar sino comprender, que tal vez los seres humanos eran maestros sin saberlo. El video se volvió viral en círculos alternativos. Gente de todo el mundo comenzó a escribirles. Algunos agradecían por poner en palabras lo que ellos no podían explicar. Otros compartían visiones parecidas. Se formó una pequeña comunidad, discreta pero poderosa, donde todos entendían una cosa:
Lo humano, en su forma más pura, es una fuerza transformadora. Daniel se volvió un guía silencioso. No buscaba fama ni atención. Solo quería que más personas entendieran que no estaban locas, que sus emociones eran parte de algo más grande. A veces se preguntaba por qué había sido él el elegido. Pero luego recordaba su pasado, su tiempo, como soldado, su soledad, su silencio, sus noches mirando el cielo. Tal vez todo había sido una preparación para esto, y en el fondo, sabía que no era el único, que en muchos rincones del mundo, otros también estaban despertando, otros también eran puentes, otros también estaban enseñando, sin saberlo, a sentir, porque al final, eso es lo que las entidades estaban buscando, no la lógica, no el control, no el conocimiento técnico. Lo que querían entender era el alma humana. Desde que Daniel se convirtió en un puente entre los humanos y esas entidades misteriosas, su vida ya no le pertenecía solo a él. Cada sueño que tenía, cada emoción intensa que sentía, cada recuerdo que surgía en su mente sin razón aparente, parecía estar conectado con algo más grande. No era simplemente su experiencia, era como si a través de él, esas inteligencias de otro mundo observaran, aprendieran y sintieran lo que significa ser humano. Habían pasado ya varios meses desde el primer contacto real. Y en todo ese tiempo, Daniel notó algo curioso. Cada vez que vivía un momento emocional profundo, ya fuera tristeza, alegría, miedo o esperanza, sus sueños se volvían más vívidos, como si esos momentos actuaran como una llave, como si en medio del caos emocional se abrieran puertas invisibles hacia esa conexión. Era como si lo que realmente alimentaba ese vínculo no eran las palabras, ni los pensamientos lógicos, sino el alma. María también había seguido experimentando cosas extrañas. En una ocasión, mientras atendía a una paciente que sufría de depresión, sintió una presencia en la sala. No era visible. No era algo que se pudiera tocar ni escuchar, pero ella lo sintió. Una energía que observaba con atención. Y justo en el momento en que la paciente rompió en llanto, diciendo que no encontraba razón para seguir viva, María sintió un impulso emocional tan fuerte que se le erizó la piel. En su mente, una voz suave le dijo, «Esto es lo que buscamos». No era una voz humana. No era española ni inglesa. Era algo que solo se podía sentir, algo que vibraba desde dentro. Después de esa experiencia, María comenzó a llevar un diario emocional, no de hechos, sino de momentos en los que sentía que algo o alguien estaba observando su interior. Escribía descripciones detalladas de cómo se sentía en ciertos momentos del día, especialmente cuando lloraba, reía con fuerza o sentía compasión por otro ser humano. Descubrió que en esas situaciones, sus sueños se intensificaban. Incluso empezó a tener visiones despierta, flashes de imágenes que no reconocía, como si le estuvieran mostrando fragmentos de otras vidas, otros mundos, otros corazones. Daniel y María se comunicaban todos los días, a veces por videollamada, otras solo por mensaje, pero sabían que estaban siendo parte de algo que no podían ignorar. Ya no eran simples testigos, eran participantes activos de una conexión silenciosa entre especies. Un día, Daniel recibió una invitación extraña en su correo electrónico. Era de un grupo llamado Punto Intermedio. El mensaje decía, «Sabemos lo que has vivido. No estás solo. Ven». No había firma, solo una dirección en el sur de México. Al principio pensó que era una trampa o alguna broma pesada, pero algo en su interior le dijo que debía ir. No por curiosidad, sino porque sentía que era el siguiente paso. Viajó con lo mínimo. No avisó a nadie, solo a María. Ella, aunque preocupada, le dijo que siguiera su intuición, que algo le decía que ese encuentro sería importante. Cuando Daniel llegó al lugar indicado, encontró una pequeña cabaña en medio del bosque. Lo esperaba una mujer mayor, de rostro sereno y ojos brillantes. No dijo su nombre. Solo lo saludó con una sonrisa y le dijo, «Te estábamos esperando.
Dentro de la cabaña había otras 5 personas. Todos habían tenido experiencias similares. Algunos veían visiones, otros soñaban con ciudades imposibles, otros sentían presencias cuando meditaban. Pero todos tenían algo en común. Habían sido tocados por algo que no podían explicar con palabras. Ese grupo, punto intermedio, no era una secta ni una organización formal. Era un espacio de encuentro para aquellos que sabían que algo más estaba ocurriendo en este mundo. Y dentro de ellos. Durante 3 días, compartieron historias, emociones, recuerdos. No usaban teléfonos ni tecnología. Solo hablaban, sentían, se abrazaban, lloraban juntos. Y cada noche, alrededor de una fogata, cada uno relataba un momento de su vida en el que se sintió completamente humano. Daniel habló del día en que salvó a un niño en medio de una tormenta en su ciudad, arriesgando su vida sin pensar. Otro habló del perdón que le dio a su padre abusivo. Una mujer compartió cómo acompañó a su madre en sus últimos días, cantándole para que no tuviera miedo. Cada historia parecía encender una chispa invisible en el aire. Y cada noche, sin que nadie lo mencionara, todos soñaban lo mismo. Una sala blanca, figuras altas y delgadas sentadas en círculo, observando en silencio mientras cada uno contaba su historia. No había juicio, no había preguntas, solo observación, y al final de cada sueño una sensación cálida, como si alguien desde otro lugar estuviera diciendo, «Gracias». Al tercer día, antes de partir, la mujer que los había recibido les entregó un pequeño cristal a cada uno. No dijo para qué servía, solo les pidió que lo mantuvieran cerca cuando sintieran emociones intensas. Daniel, aunque no creía en cosas místicas, aceptó con respeto. Lo guardó en un bolsillo junto al corazón. Regresó a casa con el alma removida. No había aprendido ninguna teoría nueva, ni visto tecnología alienígena, pero algo en él había cambiado. Sentía que había cruzado un umbral, que ya no era solo un hombre con experiencias extrañas, sino parte de una red silenciosa de almas despiertas. Una noche, semanas después de ese viaje, Daniel se despertó sobresaltado. Había soñado con un planeta oscuro, sin agua, sin vida. Todo era gris y silencioso. Pero en medio de ese mundo muerto, una figura caminaba con algo en las manos, una pequeña esfera brillante. Al acercarse, Daniel entendió que esa esfera contenía una emoción. Una sola, compasión. Y al tocarla, todo el planeta comenzó a cambiar. Brotaron flores, se formaron ríos, aparecieron sonidos. Y entonces escuchó la frase que ya había oído antes, pero ahora más clara que nunca. La emoción es la semilla de toda evolución. Se levantó con el corazón latiendo fuerte. Miró el pequeño cristal que le habían dado. Lo sostuvo entre sus dedos y, por primera vez, sintió que no estaba solo en ese cuarto. No era una presencia física, pero era clara. Era como si alguien lo acompañara desde otro lugar, no para controlarlo, sino para aprender, para sentir junto a él. Desde ese día, Daniel decidió dedicarse por completo a ayudar a otros como él, personas que sentían que algo en su interior había despertado, que sus emociones eran más intensas, que sus sueños ya no eran solo suyos. Creó una red silenciosa, sin nombre, sin líderes, solo basada en compartir. Cada vez que alguien enviaba una historia, una emoción, una visión, Daniel la leía con atención, sabiendo que quizás, en algún lugar del universo, había una mente ajena que también la estaba leyendo, no con los ojos, con el alma. Ya no tenía miedo. Ya no necesitaba respuestas perfectas. Había comprendido que el valor del ser humano no estaba en su lógica ni en su fuerza, sino en su capacidad infinita de sentir. Y eso, precisamente eso, era lo que esos seres estaban buscando. No para copiarlo, sino para recordarlo. Porque quizás, en un pasado muy lejano, ellos también fueron como nosotros, y lo olvidaron,
Daniel se había convertido sin querer en un faro silencioso para muchas personas en el mundo. No era famoso. No salía en televisión ni buscaba reconocimiento. Pero cada semana recibía mensajes de gente que decía haber sentido cosas que no podían explicar. Gente que había vivido momentos intensos de amor, de dolor, de perdón, y que, después de eso, habían tenido sueños extraños, visiones o simplemente una certeza profunda de que no estaban solos. No era una religión, ni una comunidad formal. Era una especie de red emocional invisible que unía a personas en distintas partes del mundo. A veces ni se conocían entre sí, pero compartían una sensación común. Sus emociones estaban siendo observadas, y no con maldad, sino con curiosidad y respeto, como si alguien allá fuera, más allá de las estrellas, estuviera intentando entender lo que ellos sentían, en toda su complejidad. Una noche, Daniel recibió un mensaje que lo sacudió. No venía de un correo normal, ni por redes sociales. Fue una imagen que apareció en la pantalla de su computadora, sin que él hiciera nada. Una figura humanoide, alta, con ojos profundos y una luz suave a su alrededor. No hablaba con la boca. Las palabras llegaban directo al corazón. No queremos destruir. No queremos conquistar. Queremos comprender por qué ustedes, con tan poca lógica, son capaces de crear belleza en medio del dolor. Daniel sintió un escalofrío. No era miedo. Era emoción pura. Era como si una puerta se hubiera abierto del todo. No había vuelta atrás. En esa misma imagen, la figura extendía la mano y mostraba algo brillante. No era un objeto. Era un recuerdo. Un niño abrazando a su perro por última vez. El perro moría, y el niño lloraba, pero aún así le cantaba una canción para que no tuviera miedo. Esa escena, tan simple y tan humana, fue todo lo que Daniel necesitó para entender el mensaje completo. Lo que esos seres buscaban era exactamente eso. No lógica, no control, sino la capacidad de sentir más allá del interés propio. Después de esa noche, los sueños de Daniel cambiaron. Ya no eran pruebas ni recuerdos. Eran encuentros, conversaciones mentales con seres que se mostraban tal como eran, sin máscaras, sin formas humanas, pero con una claridad que lo desarmaba. Le mostraban sus errores, su historia. Le confesaban que, en su evolución, abandonaron las emociones para ser más eficientes. Y funcionó. Se volvieron poderosos, precisos, organizados, pero también vacíos. Con el tiempo, esa falta de emoción los volvió frágiles en otro sentido. Dejaron de crear, de imaginar, de empatizar. Se volvieron observadores eternos, pero incapaces de amar. Y ahora, en su desesperación silenciosa, buscaban volver a aprender. Y para eso necesitaban sentir desde dentro. Por eso no invadían, no atacaban. Solo se conectaban con seres humanos dispuestos a compartir su alma. Daniel entendió entonces por qué había sido elegido, no por ser especial, ni perfecto, sino porque tenía cicatrices, había sentido dolor, amor, confusión, y no había cerrado su corazón. Lo había mantenido abierto, y eso era lo que ellos necesitaban. Un día, recibió un mensaje de María. Le decía que había tenido una visión muy fuerte. En ella, una red de luz conectaba a personas por todo el planeta. Cada punto era un corazón humano. Y en el centro, una esfera pulsaba con una energía desconocida. La esfera no era una máquina, era una mezcla de pensamiento y emoción pura. Y mientras más personas sentían profundamente, más fuerte brillaba. María pensaba que esa esfera era el tercer mente, que mencionaba aquel archivo antiguo que recibieron. No era una computadora, no era una tecnología, era un nuevo tipo de inteligencia, una fusión entre lo emocional humano y lo mental alienígena, y ya estaba naciendo, silenciosamente, a través de los sentimientos de miles de personas que sin saberlo estaban participando. Daniel sintió un nudo en la garganta, no por miedo, sino por la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La humanidad no estaba siendo estudiada como un experimento,
Estaba siendo invitada a formar parte de algo más grande, un nuevo tipo de evolución, una que no depende solo de tecnología, sino del alma. Pasaron los meses. Cada vez más personas reportaban sueños, visiones, emociones intensas que parecían conectarlas con algo más. Algunos incluso comenzaron a cambiar sus vidas. Dejaban trabajos vacíos para seguir pasiones, pedían perdón a quienes habían herido, cuidaban de otros sin esperar nada a cambio. Como si en el fondo supieran que sus acciones no eran solo suyas, sino parte de un tejido mayor. Un día, Daniel fue invitado a hablar en una pequeña universidad. No era una conferencia oficial, solo un grupo de estudiantes curiosos que habían leído su historia. Él aceptó. No llevó diapositivas ni libros, solo habló con el corazón, les contó todo, los primeros sueños, los mensajes, los encuentros, el miedo, la transformación. Y les dijo algo que marcó a todos los presentes. No tenemos que entender todo con la mente. A veces, sentir con honestidad es el mayor acto de sabiduría. Una estudiante le preguntó, ¿y qué quieren de nosotros esos seres exactamente? Daniel la miró con ternura y respondió, nada, excepto que no dejemos de ser humanos. Después de esa charla, entendió que su rol ahora era sembrar pequeñas semillas de conciencia. No predicar, no convencer, solo compartir, como una vela que enciende otra. Porque si cada persona que comprende esto actúa desde el corazón, el cambio se expande de forma natural. Una noche, mientras caminaba solo bajo el cielo estrellado, sintió una presencia a su lado. No la vio, pero la reconoció. Era la misma energía que lo había acompañado desde el inicio. Y en su mente, una última frase resonó, tan clara como si viniera de dentro de él. Gracias por recordarnos lo que fuimos. Gracias por mostrarnos lo que aún podemos ser. Daniel cerró los ojos y sonrió. Ya no necesitaba más pruebas. Ya no dudaba. Sabía que no estaba solo, que nunca lo había estado, y que, de algún modo, millones de corazones humanos estaban encendiendo una nueva forma de vida. Una que unía mundos no por fuerza, sino por emoción, no por control, sino por compasión. Y así, mientras los científicos buscaban respuestas en las estrellas, mientras los gobiernos discutían teorías y peligros, en los rincones silenciosos del mundo, personas comunes, como tú, como yo, estaban construyendo un puente invisible, hecho de lágrimas, abrazos, risas, miedos, canciones, arte y perdón, porque al final, eso era lo que esos líderes alienígenas habían entendido. El verdadero poder no está en saber mucho, sino en sentir profundamente. Y ese es el lenguaje que cruza galaxias.